Bueno, en realidad vamos a dar dos clases que tienen que ver con el tema vanguardias, ¿no? Vamos a comenzar hoy haciendo un análisis más bien general sobre qué es una vanguardia, de dónde viene históricamente la idea de vanguardia. Vamos a analizar dos de las vanguardias importantes que podemos situar prácticamente, que se inician antes o en el intermedio de la Primera Guerra Mundial, y la clase próxima vamos a ver algunas otras vanguardias, ¿no? Tratando de entender un poco cómo es el procedimiento, cómo plantean el arte y la arquitectura las vanguardias de un punto de vista metodológico, podríamos decir, ¿no? En principio vamos a definir qué es una vanguardia. Yo esto lo dije, está grabado el teórico, vamos a retirar algunas cosas, pero bueno, sería imposible no reiterarlas si después queremos pasar a un análisis de las dos vanguardias que vamos a ver. El término vanguardia proviene de la jerga militar, ¿no? Es un poco paradójico y quiere decir aquellos que se adelantan, ¿no? Que ven lo que va a suceder. Si cuando un ejército está en marcha hay un grupo, ¿no? La vanguard, la guardia que va adelante, que va viendo qué es lo que viene, si hay una fortificación, si hay un ejército enemigo, si hay un río, etcétera, etcétera, y le va comentando, le hace saber a los que están más atrás qué es lo que va a pasar. Entonces, la vanguardia sería algo así como aquellos que pueden ver lo que la masa de artistas o el público no puede ver y qué es lo que va a pasar. Se anticipan a lo que va a pasar. Y bueno, este término va a pasar al arte, sobre todo con el romanticismo, a principios del siglo XIX, y que va a identificar aquellos grupos que creen tener nuevas verdades que comunicar frente al arte consagrado. Es decir, nosotros estamos viendo lo que va a pasar en el futuro, que es distinto a lo que se ve hoy, y lo estamos anticipando. Ahora, la vanguardia empieza a existir, y no es casual que sea a principios del siglo XIX, cuando ya se tiene idea de que existe un campo intelectual. Un campo intelectual, digamos, denso, Ya te imprimí las tareas, amor. un campo intelectual denso que incluye academias, críticos, salones, público, un mercado, revistas artísticas, es decir, que realmente hay un movimiento, ¿no? Del arte que tiene cierta autonomía del poder, ¿no es cierto? Y que puede generar eh, su propio sistema de validación. Eh, y lo que obviamente pasa con la vanguardia es que debe oponerse, porque conoce las nuevas verdades, y debe buscar su público y su consagración. Y va a tener a lo largo de todo el siglo XIX y el siglo XX una relación ambivalente con el mercado. El mercado de arte existe en la medida que pasa a ser parte de la sociedad burguesa y se democratiza, en el sentido de que ya no se hacen obras de arte para el duque, para el conde, para el arzobispo, sino que hay un público ávido de consumir esas obras de arte. Entonces, los vanguardistas son aquellos que juegan ambivalentemente con el mercado, es decir, odian el filisteísmo de los marchands y de todo el mercado del arte, pero el mercado es el camino de la consagración, ¿no? Por supuesto que yo pongo esta foto, que me parecía muy interesante, porque es un poco, esta foto es de la década del 20, y por supuesto eso sería muy escandaloso. Es decir, la vanguardia lo que hace es romper, escandalizar, poner en vilo al público burgués, mostrar cosas absolutamente nuevas y desconcertantes que le permiten propagandizarse y construyéndose, digamos, como una nueva tendencia. Ahora, ¿por qué esto pasa a inicio del siglo XIX? Y bueno, pasa en el momento que se empieza a poner en crisis el sistema clásico, ¿no? Es lo que va a llamar Hegel, digamos, la idea de la muerte del arte, la muerte del arte en relación con la historia, en relación con la mímesis, que nosotros habíamos visto en Historia 2, o sea, esa idea de que uno imita a la naturaleza y imitando mejor a la naturaleza crea el arte, sublima esa naturaleza. Eh, a ver si se mueve esto. Bueno, ahí está. Vemos este cuadro, por ejemplo, de inicios de la década de 1800,
que es un cuadro típicamente académico, es decir, donde de alguna manera la preocupación del pintor está no en la cosa en sí, sino en la relación entre cada una de las cosas, es decir, el cuerpo sinuoso de la mujer, ¿no es cierto? La sábana que de alguna manera enmarca la figura, el elemento, digamos, del paño gris que equilibra por el otro lado, el paso de la luz, es decir, hay que lograr un equilibrio. Esto se llama composición, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros también vimos en Historia 2, ¿no? Es decir, cómo yo tomo los elementos y trato de lograr un equilibrio, y puedo establecer ahí, por ejemplo, una línea oblicua, digamos, que sería como el eje de la composición, bueno, y lo que se busca es eso, es decir, no mostrar la realidad tal cual es, sino que mostrarla de una manera sublimada, de una manera donde, digamos, ciertas reglas permiten un equilibrio. Ahora, por otro lado, la pintura cumplía una doble función. Era arte, pero también era un documento gráfico que reflejaba una realidad, ¿no es cierto? En ese momento, digamos, el retrato, la pintura histórica, era una manera de construir la memoria particular, individual, y también la memoria colectiva. Pero en el medio, digamos, a partir de la década de 1840, aparece primero el daguerrotipo y después la fotografía, que terminan por construir, digamos, de manera más económica y más realista, una de las funciones que tenía la pintura, ¿no es cierto? Que es esta de documentar la realidad. Entonces, bueno, no casualmente muchos de los primeros fotógrafos son pintores que se dedican a este arte de la fotografía y del daguerrotipo, que en principio es bastante difícil de producir, y aparece un tema también que va a romper con el aura del arte, que es la reproductibilidad técnica. Es decir, aparece en el horizonte la posibilidad, por ejemplo, con las cartas de visita que se empiezan a usar en la década de 1860, de poder producir fotografías en cantidad. Entonces uno va, se saca el fotógrafo, le daba 12 o 20 imágenes que después podía repartir entre los amigos, ¿no es cierto? Entonces esto rompe con el aura de la pintura y del arte como cosa única, absoluta. De todos modos, la pintura obviamente es un proceso muy largo. La pintura empieza a explorar otros terrenos y a hacer hincapié en algunas cosas que ya venía, sobre las cuales venía trabajando a partir de la pintura histórica, que es el documentalismo, ¿no? Este cuadro, en realidad, muy famoso en su momento, muy discutido, narra un episodio del naufragio de un barco francés frente a la costa de África, en la cual algunos de quienes hacen ese viaje se salvan armando una balsa con los restos del barco. Bueno, esta balsa navega a la deriva durante mucho tiempo, y pasa algo parecido a la famosa situación de los uruguayos en los Andes, ¿no? Empieza a haber actos de canibalismo, se van comiendo a los muertos, y en determinado momento, y esto es lo que refleja el cuadro, se ve una vela en el horizonte, ¿no? Que es la que lo va a salvar a los que están perdidos, digamos, en la inmensidad. Bueno, para eso el pintor se documenta muy bien, entrevista a los sobrevivientes, los pinta, o sea, hace esquicios, digamos, y los coloca en el cuadro, ¿no es cierto? Y esto causa una gran conmoción. Pensemos que esto es casi como previo al cine, ¿no? Es decir, uno podía ver estas cosas en los salones, en las exposiciones de arte, y comprobar, a veces con una guía que le decía este fulano de tal, ese es el cuerpo de un mengano que se le habían comido en parte, etcétera, etcétera, construir una especie de una narración, ¿no? A partir de la pintura. En eso la pintura sigue siendo efectiva, pero la pintura también se va a lanzar a algo que la fotografía en principio le cuesta un poco, pero que después lo va a adquirir también, que es, el plein air, digamos, ¿no? La idea de salir y pintar la realidad tal cual se ve, y romper con los cánones de la bañista que veíamos en el primer cuadro, ¿no? Es decir, ya no tanto tener respeto por las formas de composición que venían
de la tradición clásica de la pintura del Renacimiento, sino que, bueno, meterse en un vagón de ferrocarril de tercera clase y mostrar un poco la gente, digamos, de la clase obrera, que es la que se está construyendo en este momento en las grandes metrópolis, ¿no? Es decir, como nuevo fenómeno. Entonces, la pintura empieza a adquirir una matriz social, ¿no? Y también empieza a construir una metodología, eh, podemos decir, o una manera de hacer pintura que no necesariamente tiene que respetar la idea de imitación. Es decir, si la pintura es material, es una textura, yo tengo que trabajar con esas texturas, no me importa, es decir, no importa que se parezca absolutamente a la realidad, sino que muestre su materialidad, muestre realmente lo que es y nos permita ver que esto es puro artificio. Para digamos, la representación tal cual de la naturaleza tenemos la fotografía. Entonces la pintura se empieza a diferenciar, empieza a construir a partir del impresionismo, digamos, una nueva forma subjetiva de organizar el cuadro, de trabajar con los elementos, ¿no? Aparece, digamos, el pincel trabajado en grueso, la espátula, ¿no? La textura, ¿no? Que marca, que quiere evidenciar precisamente que no existe, que esto no es una copia real de la realidad, del entorno, sino que es la mirada del artista. Bueno, esto va a ir construyendo esta vanguardia, que obviamente en principio va a escandalizar a a los seguidores, digamos, del arte pictórico, ¿no? Y que va a ir evolucionando, sobre todo mostrando estas transformaciones que se van produciendo en la ciudad, la sociabilidad, la masificación, la ciudad en sí misma, ¿no? Empiezan a aparecer como temas, como modelos de los cuadros, en los cuales, bueno, cada autor va proponiendo, y esto es importante, una manera particular de ver, ¿no? Que tiene que ver con el uso de ciertas técnicas y un uso personal de la gama de colores, de las texturas, ¿no? Que van produciendo entonces estas diferencias, ¿no? Es decir, bueno, aquí aparece la metrópoli, ¿no? Aparece la metrópoli como tema, como problema, que va a ser una especie de gran reservorio temático y un gran problema para la vanguardia, ¿no? Es decir, la vanguardia en la metrópoli. Porque la metrópoli es la forma de vida que surge en la segunda mitad del siglo XIX y que denota, digamos, grandes cambios, ¿no? Como el fluir de la mercancía, el anonimato, la abstracción, digamos, ¿no? Que es producto de esta sociedad, sobre todo las sociedades europeas, cada vez más desarrolladas y de una cultura de masas. Bueno, y esto cada vez se va pareciendo cada vez más a la abstracción, es decir, los pintores van abandonando la necesidad de mostrar la realidad, ¿no? O asemejarse a la realidad, y nosotros prácticamente vemos como manchas de colores que se van componiendo de cierta manera, con cierta gama, que en este caso representa un río con unos veleros y una costa, pero que lo importante no está en el tema, sino en la manera, en el uso que el pintor hace de todo esto. Y por supuesto aparecen a lo largo entre fin del siglo XIX y principios del XX toda una serie de ismos, ¿no? En este caso el puntillismo, el fauvismo, digamos, el impresionismo, que van generando cada vez más la idea de autonomía de la pintura con respecto a la mímesis de la realidad. Y llegamos a Cézanne, ¿no? Cézanne es prácticamente el padre de la abstracción. En su momento es un pintor de la generación de los impresionistas, pero bueno, en su momento no es el más exitoso, porque sus cuadros aparecen como demasiado radicales, pero va a ser el que los pintores de la etapa siguiente, que es la etapa de la abstracción, identifiquen, digamos, como el padre de esta tendencia hacia la autonomía, porque en definitiva él está pintando este monte, pero no es lo que importa, sino lo que importa es la experimentación con los colores y con las manchas, generando profundidad, ¿no es cierto? Es decir, es una cosa absolutamente pensada en sí misma de manera autónoma del tema en particular.
Y otra de las cuestiones que va a aparecer a fin del siglo XIX, que es muy importante para el desarrollo del siglo XX, es el descubrimiento del mundo extraeuropeo, un nuevo descubrimiento, porque en realidad ya la cuestión se venía planteando desde la época del clasicismo, es decir, qué hacemos, cómo incorporamos aquellos lenguajes de otras culturas. En este caso aparece el tema del primitivismo, no ya los egipcios, ni los asirios, ni los hindúes, sino las sociedades primitivas, como aquellas sociedades que no están contaminadas por una tradición enorme de arte occidental que genera un peso absoluto sobre el artista. Es decir, es el momento de la gran expansión colonial europea, cuando Europa se adueña de África, de partes de Oceanía, de Asia, y empieza a aparecer, por ejemplo, esto es Gauguin en Tahití, que era una colonia francesa. Él va allí y empieza a pintar esta otra realidad que le resulta mucho más atractiva que la pintura tradicional. Es decir, esta vuelta al primitivismo también es una nostalgia en relación con la sociedad abstracta de la metrópoli, ¿no es cierto? Una nostalgia por lo puro, por lo incontaminado, por lo primitivo, que va a tener mucha fuerza en el arte del siglo XX. Y también aparece lo naif, aparece este es el Adonero Rousseau, que no era pintor, era simplemente una persona, digamos, que se dedicaba a pintar desde su propia idiosincrasia, que no había tenido una formación académica, y por otras vías llega a conformar esta especie de universo onírico, ¿no es cierto?, de paraíso, de los sueños, en lo cual, digamos, la relación con el arte tradicional es absolutamente imposible. Y llegamos entonces a principios del siglo XX y a este cuadro que es fundamental de Picasso, donde Picasso ya empieza a abandonar, digamos, definitivamente el realismo pictórico, ¿no? Y lo que hace él es, bueno, pintar el desnudo, que es, digamos, el gran tema del arte académico occidental, pero empieza a estilizar las figuras y en dos casos le coloca por encima máscaras africanas, ¿no? La fascinación por este arte primitivo lleva a que este cuadro nos está diciendo, bueno, la única manera de salir adelante es incorporar otros lenguajes que nosotros no tenemos y que nos van a permitir entonces romper, ¿no? Por eso es un acto de vanguardia, ¿no? Romper con la tradición. En ese sentido, con la vanguardia, el arte se va convirtiendo en un procedimiento alejado de toda nostalgia, es decir, se va alejando definitivamente de la tradición, de la fuerte tradición académica realista. Y fundamentalmente lo que va a pasar, y esta es la gran diferencia con el clasicismo, es que va a construir un código propio. Es decir, un código de interpretación que le permite autovalidarse, pero que inicia un proceso irreductible, que solo entendiendo una poética personal o grupal es posible comprender el objeto. Es decir, un artista de la época de la cultura académica podía hacer un edificio, podía pintar un cuadro, pero todos tenían ese código y el público, los críticos pueden decir, bueno, en realidad la representación está bien, los cuerpos están bien acomodados con equilibrio, las proporciones están bien hechas, etcétera, etcétera. Uno podía entonces construir un lenguaje común. Lo mismo pasa con la arquitectura. Este orden está bien puesto, este otro no, ¿no? Pero bueno, acá eso se rompe definitivamente. Y entonces empieza a aparecer, bueno, yo me coloco frente a este objeto y tengo que conocer lo que dice Picasso y Juan Gris, que en esto es el cubismo, que es una de las primeras vanguardias, para entender que ellos están representando la cuarta dimensión, el movimiento, y que entonces los objetos aparecen prácticamente en un continuo desplazamiento, en una especie de idea de movimiento, ¿cierto? Ahora, si yo no entiendo eso, no puedo apreciar el cuadro. Si tengo que aprender la poética de este movimiento, por eso las vanguardias siempre tienen, además de hacer actos escandalosos, exposiciones mostrando cuadros que a los críticos no les gustan, aparecen los manifiestos. Los manifiestos son de alguna manera un escrito donde
estos nuevos artistas inician sus principios. Nosotros venimos a interpretar esta nueva realidad moderna metropolitana y proponemos entonces que el arte debe ser así. Y luego presentamos nuestros cuadros. Y esto se ve poco a poco, digamos, después del cubismo va a llegar a la abstracción. Este es un cuadro de Kandinsky, los pintores, vamos a hablar de los rusos en la próxima clase, pero anticipo esto. Los pintores rusos son de los primeros que llegan al tema de la abstracción, donde ya no importa más el tema, sino simplemente el procedimiento, en este caso, de hacer un trabajo, digamos, de movimiento de ciertas piezas que son triángulos que se van superponiendo y van generando superposiciones de color, ¿no es cierto?, que tienen su propia dinámica. Entonces yo tengo que entender lo que quieren decir estos artistas para poder comprender, más allá de la empatía que pueda tener o no con el cuadro, de qué están hablando. Y más aún cuando Kandinsky, en 1910, fíjense que temprano, hace esta primera acuarela abstracta, en la cual nosotros nos podemos parar enfrente y decir, bueno, está bien, esto evidentemente no tiene ninguna relación posible con la mímesis de la naturaleza, es algo absolutamente distinto. Bueno, me gusta, no me gusta, pero no lo entiendo. Bueno, ¿cómo lo entiendo? Leyendo el manifiesto de Kandinsky, que Kandinsky dice: los niños son los únicos artistas verdaderos porque no han tenido todavía una educación académica. Hay que ir al kindergarten y ver lo que ellos dibujan para aprender arte. Entonces él trata de dibujar como si estuviera en jardín infante, ¿no? Trata de decir una serie de manchas que lo saquen absolutamente del mundo de lo académico, de lo figurativo. Entonces, si no leemos ese manifiesto, no podemos entender este cuadro. Entonces, cada grupo artístico va construyendo su propio manifiesto y durante toda esta etapa, y vamos a ir viendo algunas, lo que va a pasar es que se van a suceder muy rápidamente en el tiempo diferentes interpretaciones de esta crisis que es la sociedad metropolitana y el cambio hacia la modernidad, ¿no? Desde, digamos, diversos tipos de vanguardias que van a llegar hasta, yo diría, el punto cero, que es Marcel Duchamp. Cuando Marcel Duchamp agarra un mingitorio y lo firma y lo manda a una exposición de Nueva York, está rompiendo ya absolutamente con la tradición del arte, diciendo, bueno, en realidad arte es las cosas según el contexto. Si yo pongo un mingitorio en una exposición de arte, empieza a ser un hecho artístico, ¿no? Con lo cual es el inicio, podemos decir, también del arte conceptual. Ahora bien, antes de pasar a esto, yo diría que en líneas generales, y eso lo decía Tafuri, van a existir en este momento, digamos, tan fuerte, entre 1905 y fines de la década del 20, un sinnúmero de vanguardias que van a ser llamadas vanguardias históricas, de las cuales vamos a ver algunas nada más, que, digamos, están divididas en dos tendencias fundamentalmente. Una es la vanguardia positiva, es decir, aquella que intenta utilizar los fundamentos de su prédica para construir un proceso de desalienación del hombre metropolitano. Esto quiere decir, el arte se transforma en un vehículo de una transformación sanadora de la situación alienada del hombre metropolitano, ¿no es cierto? Y el arte aparece como un mecanismo que puede ayudar a construir un mejor futuro, una mejor sociedad, ¿no? El arte empieza a tener un rol fundamental en este cambio, esa transformación de una sociedad que se entiende como injusta, como en crisis, ¿no es cierto? Y el arte, los movimientos artísticos vendrían asociados muchas veces con los movimientos políticos, ya vamos a ver, a construir, digamos, un mundo nuevo donde el hombre pueda realizarse fuera de esta condición metropolitana. Y después están las vanguardias negativas. ¿Cuáles serían las vanguardias negativas? Son aquellas que no intentan modificar el orden establecido, pero sí ser críticos con él, ¿no? Es decir, el arte como denuncia. El arte es algo, digamos, que nos está mostrando las contradicciones de nuestra propia sociedad, ¿no? Entre las vanguardias positivas podríamos poner las vanguardias rusas que vamos a ver, el futurismo que lo vamos a ver ahora, el cubismo, ¿no? Son vanguardias que oponen la forma al caos metropolitano
como opción ética a la crisis de la cultura, ¿no es cierto? Mientras que las vanguardias negativas podían ser el dadaísmo, el expresionismo abstracto, el surrealismo, ¿no? Que plantean, digamos, un distanciamiento con respecto a la sociedad metropolitana, un distanciamiento crítico que quiere poner en jaque, sin pretender transformarlo desde el arte, la situación real de la sociedad. Bien, entonces, visto este panorama general, digamos, acerca de las vanguardias, tratando de dilucidar de dónde viene la vanguardia, qué función cumplió durante el siglo XIX, principios del XX, cómo, digamos, tomando el caso de la pintura, podemos ver, antes que la arquitectura, porque en realidad la vanguardia empieza primero en las artes y después pasa a la arquitectura, podemos ver entonces cuáles son sus condiciones y fundamentalmente esta idea absolutamente novedosa que es la ruptura con la tradición, con la gran tradición, digamos, clásica de Occidente y la construcción de poéticas particulares, de grupos o de personas a las cuales solo podemos reconocer si nos metemos y empezamos a ver cómo piensa este autor y qué poética ha generado, ¿no es cierto? Esto es fundamental y ahora lo vamos a tratar de ejemplificar con dos vanguardias importantes y ver la manera en que operan. Una es el futurismo italiano, que es una de las primeras vanguardias, y la otra es el neoclasicismo. Bien, el futurismo italiano en realidad es muy interesante porque surge en un contexto bastante particular, como es Italia. Italia había tenido en la década de 1860 una gran conmoción histórica que fue la unificación de Italia. Italia, ustedes saben que eran varios reinos, incluso una parte de Italia, la zona norte, estaba dominado por Austria. Bueno, a partir de las luchas de emancipación se logra la unidad y esto plantea la posibilidad, bueno, a partir de ahora entonces Italia va a ser una gran potencia como el resto de las naciones europeas. Bueno, eso no sucede, Italia se ve sumida en muchas crisis, le cuesta industrializarse, se va profundizando la diferencia entre el sur y el norte, y hay un gran desencanto en este momento previo a la primera guerra mundial entre las élites que no ven que se produzca un cambio. Bueno, acá aparece este personaje que es Marinetti. Marinetti es miembro de la burguesía milanesa, es una persona con recursos, que ha estudiado, él nace en Alejandría porque su padre había tenido una misión empresarial, creo, estudia, conoce varios idiomas, estudia, digamos, en los mejores colegios, termina estudiando en París, tiene un background internacional, y en 1909 publica un manifiesto de un nuevo movimiento que se va a llamar el futurismo, ¿no? Lo publica en Diarios de Italia y también lo publica en Le Figaro, que es uno de los grandes diarios franceses, ustedes ven, o sea, paga digamos, la primera página de Le Figaro para proponer este nuevo manifiesto. Es decir, ¿qué es lo que propone Marinetti? Fundamentalmente dice, bueno, tenemos que romper con el pasado académico, el pasado, digamos, de los museos, de las exposiciones, del arte griego, romano, y proponer un arte nuevo, ¿no? Pero al proponer ese arte nuevo tenemos que, él dice, es decir, él se junta con un grupo de artistas italianos de ese momento, y lanzan una serie de manifiestos escandalosos que irritan muchísimo al público, hacen reuniones, como podemos decir, performances artísticas, que bueno, que va la gente a putearlos, a discutir a los teatros, a tirarles cosas, ¿no? Esto les encanta, y tienen cierta, esa idea de ruptura tiene que ver un poco con esta situación de Italia, digamos, de que Italia debe despertar de ese letargo de ser como el país de los museos y transformarse en una nación moderna. Y entonces ellos glorifican, a diferencia de otras vanguardias que ven el mal en la sociedad contemporánea en la metrópoli, ellos glorifican la metrópoli, ¿no? Glorifican la máquina, glorifican el mundo moderno, ese mundo de movimiento, de velocidad, de inventos, de transformaciones, todo lo que está pasando entre fines del siglo XIX y principios del XX,
que está transformando y está globalizando la sociedad, está en la base del pensamiento del futurismo, que ve en eso, digamos, que no está pasando del todo en Italia, el lugar, digamos, de la transformación. Entonces van a tirar toda una serie de frases escandalosas. Por ejemplo, les leo: queremos destruir y quemar los museos, las bibliotecas, las academias variadas y compartir el moralismo, el feminismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias. Bueno, eso tiene que ver con Nietzsche y tiene que ver con una visión también bastante reaccionaria que va a llevar luego a Marinetti a transformarse en uno de los ideólogos del fascismo. Con lo cual, el futurismo, que había empezado con una vanguardia que resultaba simpática por el grado de ruptura que proponía, termina asociada a un movimiento de extrema derecha, ¿no es cierto? Además van a pensar, por ejemplo, la guerra es la única higiene del mundo, ¿no? Cosa paradójica, porque en el momento que Italia en 1915 entra a la Primera Guerra Mundial, dos de los mejores exponentes, que son Salerí y Boccioni, van a morir en la guerra, y el futurismo va a perder sus mejores armas, ¿no? Y otra frase famosa, bueno, esta es la idea del movimiento, lo que va a incorporar fundamentalmente el futurismo es esta idea que ya lo está planteando el cubismo en los mismos años, que el arte tiene que ser el arte del movimiento, porque la sociedad es movimiento, la característica de nuestro presente es el movimiento, las estaciones del ferrocarril, los automóviles que van a gran velocidad. Por ejemplo, en el manifiesto inicial del futurismo, Marinetti va a decir que, bueno, está con sus amigos reunidos en Milán y en un momento dado se suben a autos, digamos, de carrera o autos veloces, y van corriendo por las calles de Milán, y en un momento dado, parece que es autobiográfico, él tiene un accidente y cae dentro de una ciénaga, ¿no? Entonces esa ciénaga es el lugar donde prácticamente como se bautiza, ¿no? Dice, una ciénaga cerca de una fábrica, dice, me metí en el barro industrial, en los desechos, y ahí salí un hombre nuevo, ¿no? Que me doy cuenta que el futuro está precisamente en glorificar este presente. Y en un momento una de las frases más escandalosas va a ser: un automóvil rugiente que parece correr como la metralla es más bello que la victoria de Samotracia. Yo busqué un auto, una Bugatti de 1909, que sería más o menos el auto que tenía este señor, que tenía mucho dinero, y la victoria de Samotracia. Bueno, esto va a causar escándalo, porque de alguna manera es proponer que la máquina es algo bello, que es una idea bastante temprana, que después va a retomar Le Corbusier en sus artículos en la época del fin de la Primera Guerra Mundial, pero que en este momento resulta absolutamente revolucionario. Y bueno, y va a aparecer un arte futurista que no deja de ser figurativo, pero como les decía, incorpora entonces la idea de movimiento, la idea de masas, la idea de la metrópoli, vista como el lugar de la transformación, el gran caldero donde se van a producir, donde se va a producir una sociedad nueva. Y Marinetti cree encontrarlo en 1919 en Benito Mussolini. Él se asocia al fascismo y ahí empieza su decadencia. Ahora, ¿qué pasa con la arquitectura? Bueno, Marinetti es un exaltado que quiere, él es literato, es poeta, quiere incorporar todas las artes posibles. Conoce un arquitecto, que es Antonio Zanellia, que es graduado de la Academia de Brera, y que lo induce a entrar en el futurismo. Entonces, lo que hace en esos años Zanellia, que muere tempranamente en 1916 en el frente, es hacer una serie de dibujos proféticos en los cuales se ven grandes centrales eléctricas, imágenes metropolitanas, que son realmente muy innovadoras, pero que tienen una matriz. Por eso yo lo puse al lado de esta imagen. Este es un proyecto de Mario Palanti, el arquitecto italiano, que es más o menos de la misma época, unos años anterior, tal vez en 1910, cuando entra Zanellia a la Academia de Brera, ya estaba en Buenos Aires trabajando, pero tienen esa común idea inicial de volver a construir una poética individual a partir de una imagen monumental, ¿no? Si bien Palanti lo hace acá con un castillo con estrictas reminiscencias históricas,
San Elía lo va a hacer en ese sentido, imbuido de esta propaganda, digamos, de Marinetti y del futurismo, haciendo una gran central eléctrica, o estas otras imágenes, no sé si esto se ve peor o mejor, digamos, de lo que imagina como la nueva ciudad, ¿no? La ciudad metropolitana, la ciudad donde los diferentes elementos mecánicos como el ferrocarril, las carreteras corren a diversos niveles, incluso coloca algo que hoy podría decir uno es medio suicida, que es una pista de aterrizaje de aviones en el medio de la ciudad. Esto sería la gran estación donde está el avión, está el tren, está, es decir, todo se superpone, ¿no es cierto? Hay elementos ¿cómo se llama?, de comunicación, pasarelas, vías de comunicación elevadas, ¿no?, que construyen esta imagen, digamos, de la metrópoli como el gran lugar del movimiento y exaltan ese movimiento. Ahora, lo interesante de todo esto, primero es que evidentemente tiene imágenes realmente increíbles, ¿no?, que están anticipando el desarrollo de la arquitectura, incluso la posibilidad, por ejemplo, de sacar los ascensores por fuera de los edificios y colocar pasarelas, la idea de la arquitectura escalonada para lograr movimiento, el trabajo con la luz para iluminar, digamos, con luz eléctrica parte de los edificios para hacerlos con más movimiento, pero en general se trata de una arquitectura que no tiene plantas, que es prácticamente una imagen de modernidad, una imagen todavía utópica que sorprende muchísimo, pero que también tiene ciertos elementos todavía de la cultura tradicional, como por ejemplo la simetría, ¿no? La simetría, ustedes ven que en la gran terminal o en este edificio que se ve acá, la simetría, la idea de composición no está ausente, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista de la arquitectura, hay un cambio, porque desaparece la ornamentación, pero uno podría asociarlo a toda la escuela de Boito, al mismo Palanti, a Sommaruga, que era el maestro de San Elía, ¿no es cierto?, que en el sentido de que no logra desprenderse de la tradición. Aparecen otros, por ejemplo Mario Chiatone, que es parte del grupo, que es también un estudiante suizo que está en la Academia de Brera, que produce también estos edificios, donde prácticamente acá está, antes que Mies van der Rohe, está como casi proponiendo el Corting Wall, pero fíjense que todavía hay cierta carga hierática, simétrica en los edificios. Esto es muy importante porque el futurismo va a tener una importante descendencia internacional, va a ser muy influyente sobre todo en Rusia. Ustedes asocien esta imagen a la arquitectura rusa, de las vanguardias rusas de la década del 10 y del 20, y van a ver entonces esta relación, incluso por ejemplo con Marcel Duchamp, que hace este desnudo bajando de la escalera antes de llegar a la abstracción, digamos, del mingitorio. Como vemos, en realidad el futurismo le da letra a un montón de vanguardias que se están formando en ese momento, sobre todo en este concepto del movimiento, ¿no es cierto?, como la matriz del nuevo arte y la ruptura con la tradición académica, a pesar que en la arquitectura no termine por cumplirse del todo. Bien, esa es una de las vanguardias de las cuales quería hablarles. La segunda es el neoplasticismo, que aparece en Holanda. Holanda también es un país bastante particular, porque, digo, en Holanda no había tenido mucho desarrollo la arquitectura académica del siglo XIX. Rápidamente empieza a aparecer el neogoticismo a partir de la figura de Ruskin, a partir de la figura de Viollet-le-Duc, y aparece un personaje muy importante que es Verlage, que va a ser la Bolsa de Ámsterdam, donde uno puede encontrar allí todos los principios y los preceptos de la tradición neogótica, en el sentido de, bueno, de la moral de los materiales, de mostrar cada material como es, de ornamentar allí donde realmente hay que ornamentar, pero que el ornamento debe surgir de la propia naturaleza del material. Si todas estas ideas que van a hacer que este edificio y la obra de Verlague sea una ruptura importante en Holanda,
y una apertura, digamos, hacia nuevos movimientos que se van a producir alrededor de 1910, con un acontecimiento bastante particular también, que es la exposición de Frank Lloyd Wright, que se hace en Alemania, y la edición, a pesar de que este no es el libro que se hizo en ese momento, de su obra, que va a causar entre los holandeses verdadera conmoción, porque empiezan a ver a alguien que está más adelante que Verlague y que puede producir entonces un nivel de abstracción en la arquitectura y de independencia de la tradición académica que es muy bien recibido. Entonces, a partir digamos, Holanda es un país muy, muy avanzado en ese momento, digamos, emporio comercial y capitalista, digamos, de Europa, que tiene colonias también, pero digamos, una sociedad muy, muy desarrollada en ese momento, que está muy dispuesta a aceptar transformaciones en el arte. De ahí van a aparecer dos tendencias fundamentales que vienen de Verlague, pero toman caminos absolutamente distintos, que una es la escuela de Ámsterdam, ¿no? Que va a tomar más el lado medievalista de Verlague, y otra va a ser el neoplasticismo, que es lo que vamos a ver, que va a ir hacia la abstracción, va a incorporar ciertos elementos de Wright, y va a generar entonces un movimiento que va a ser muy importante en toda Europa, ¿no? Y que en definitiva yo diría está entre las tradiciones, digamos, que conforman más fuertemente lo que luego va a ser llamado el movimiento moderno. Y en realidad hay dos personajes centrales en la forma, así como Marinetti fue el factotum del futurismo. En este caso, el factotum es Theo van Doesburg, que ahí lo vemos con su esposa, que de alguna manera, como siempre pasa, ha sido minimizada, pero que la acompañó en todo este periplo y bueno, y era parte de la vanguardia musical y la vanguardia en temas de danza en ese momento. Y Van Desburg es un personaje bastante particular porque además de ser un artista, es un publicista y es una persona como Marinetti que permanentemente está incorporando gente, da una enorme cantidad de conferencias, publica una enorme cantidad de artículos y una ideología que se va modificando al paso del tiempo, tal es así que finalmente termina peleándose con el otro gran personaje de esta saga, que es Piet Mondrian, que es un pintor que empieza primero como pintor figurativo, pero que luego, a partir del inicio de la abstracción y sobre todo de la fuerte impronta que hace la pintura rusa, termina generando un arte propio que va a ser como la base material y poética del neoplasticismo, pero que se mantiene en términos mucho más rígidos, mucho más apegados a su búsqueda, que nunca sale del caballete, digamos, mientras que Van Desburg va a ser un personaje como asociado a todas las artes, a todos los movimientos, que permanente va a llamar a diferentes artistas tratando de crear una especie de internacional neoplástica. Obviamente la pintura de Mondrian ustedes la conocen. En realidad, en los inicios del neoplasticismo hay una idea, esta idea de que el mundo puede ser desalienado mediante el arte. Hay influencias esotéricas, teosóficas. El arte para ellos puede ser visto como un vector de cambio en la sociedad, y esto se va acelerando en el momento que surge. El movimiento nace en el 17, que es justamente el momento más álgido de la Primera Guerra Mundial, del sinsentido de la guerra producido, ¿no? Como hubieran querido los futuristas, por esta economía capitalista metropolitana que ha llevado la racionalidad a tal grado de que finalmente la guerra termina siendo una gran matanza, ¿no? Entonces, bueno, contra todo esto aparece esta conciencia espiritual, ¿no? De que el arte puede ser el vehículo de transformación, y que el arte alcanzará su destino histórico y llegará a reincorporarse a la vida cotidiana, que va a dejar de hacer arte porque va a ser en realidad todo el entorno va a ser arte. Por lo tanto la condición de excepcionalidad del arte va a desaparecer, pero al ser el arte todo el entorno, va a modificar a la sociedad, ¿no? Es decir, pensando en una sociedad nueva, distinta, igualitaria, pero al mismo tiempo tecnocrática,
ahí va a estar entonces la base del neoplasticismo. Perdón, esta imagen no, tendría que haber otra que no la puse, bueno, que era digamos, el vehículo de manifestación de esta tendencia, que va a ser la revista de Stiglitz, que es El Estilo, ¿no? En realidad la palabra viene un poco de Verlage, pero también viene de Semper. Semper tenía un libro que se llamaba El Estilo, que tenía una gran circulación en los países de habla alemana y en Holanda. Y esta idea de poder construir un estilo que diera por tierra con todos los estilos. Es decir, vamos a llegar a una especie de pura objetividad donde el estilo no va a ser necesario. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Sobre todo trabajando, ¿no? Generando una composición que deja de ser composición simétrica, sino una composición utilizando aquellos elementos que están, digamos, en la base de la abstracción. Hay mucho de neoplatonismo en todo esto. Bueno, vamos a utilizar el negro, el blanco y los colores primarios, rojo, amarillo y azul, ¿no? Esto va a ser un poco lo que va a definir este universo de racionalidad, ¿no? Que va a ser la base, digamos, de la transformación de la sociedad, ¿no? Y bueno, mientras Mondrian va a hacer esta, digamos, experiencia en la pintura, Van Desburg, a partir de la revista, él va a financiar la revista, va a dar las conferencias, va a publicar los artículos, muchas veces contradictorios entre sí, ¿no? Porque él va variando su opinión a lo largo del tiempo, que se va relacionando con otros artistas como el Lissitzky, como Kandinsky, entonces va modificando algunos de los preceptos, mientras que Mondrian se mantiene firme en su convicción original. Y bueno, en 1923, y eso es lo importante, Van Desburg va a hacer una serie de ejercicios, de casas, ¿no? Donde va a proponer una especie de manifiesto de la arquitectura neoplástica, ¿no? Que, bueno, va a decir que, y lo va a plantear en 16 principios, va a decir que la arquitectura tiene que ser elemental, o sea, que tiene que romper con toda tradición y volver prácticamente a cero, tiene que ser económica, obviamente esta arquitectura que no tiene ornamento, teóricamente es más económica, tiene que ser funcional, adaptarse a la funcionalidad, tiene que ser antimonumental, en eso es totalmente diferente del futurismo, ¿no? Es decir, tiene que ser dinámica, anticúbica, dice, y antidecorativa, y antijerárquica, ¿no? Con lo cual está proponiendo un modelo de organización del modo de hacer arquitectura totalmente diferente, porque está rechazando la idea, va a decir, la obra nace desde dentro hacia afuera, digamos, y por lo tanto no se tiene que aceptar ningún tipo de pre-organización, o sea, él rompe con la idea de partir, porque no es que uno tenga que tener un tema e ir a buscar tipologías en la historia para poder organizar y componer ese edificio, sino que el edificio nace de sí mismo y de la interacción de diferentes formas dinámicas que se interceptan, ¿no? Esta idea, digamos, que viene de Ray, ¿no es cierto?, de la explosión de adentro hacia afuera, y la ruptura de la caja arquitectónica va a ser fundamental. Él va a decir, hay que romper con la composición bidimensional. En este caso tampoco hay plantas y cortes. Él incluso dice, no, hay que romper con la idea de la planta y la corte, porque eso hace de la arquitectura un cubo. El cubo tiene que desaparecer, ¿no? Tenemos que hacer estallar esos planos en el espacio. Es un poco la base del ejercicio que se hace todos los años, ¿no es cierto?, en el curso de ingreso, esto que estamos diciendo, ¿no? No es tan novedoso. Y bueno, y yo puedo entonces con autonomía construir una secuencia con planos de color superpuestos mediante un procedimiento que puede ser de una manera o de otra, pero es lo que me va a llevar a romper la caja arquitectónica, a generar, ya no hay ventanas ni puertas, sino que hay planos superpuestos, y hay entonces ejercicios de apertura hacia el entorno. Entonces no hay una adentro, no hay una afuera, es todo un continuum. También lo pensaba Mondrian, esto es un continuum donde, es decir, podemos construir un mundo con estos elementos neoplatónicos de cuadrados y rectángulos, y entonces el resultado es que
En definitiva, también lo que está planteando, a diferencia de Verlage, y a diferencia de la mayoría de los arquitectos, es que en realidad el material no importa. Es decir, cómo está hecha esta casa, no sé, si es de ladrillo, si es de hormigón, y desaparece la tectónica, fundamentalmente. Es decir, son edificios absolutamente producto de esta interposición de planos, de este procedimiento, que se desentienden de estas dos cuestiones fundamentales de la arquitectura, que es la tectónica, ¿no es cierto? Y que es la cuestión de la materialidad asociada a la tectónica, ¿no? Es decir, bueno, esto, qué sé yo, no sé muy bien cómo se sostiene, no me importa tampoco, no sé muy bien qué material es, lo que me importa es autónomamente producir este movimiento y utilizar los colores para generar un equilibrio inestable que es característico de alguna manera de esta tendencia. Y bueno, estos son los ejemplos. Lo que sí es muy fuerte, es muy importante, es que nosotros podemos, bueno, va a venir después, asociarlo a la arquitectura de los 80, de los 90, que se dio, sobre todo la arquitectura de Peter Eisenman, ¿no? Que va a ir a buscar en este momento las claves para construir una nueva arquitectura. Pero me quedo con esto, me quedo con este ícono del neoplasticismo, que es la silla de Roosevelt, que en realidad nos está planteando un poco cómo es esta idea, esta mentalidad de ruptura, esta mentalidad de procedimiento. Es decir, ¿qué piensa Roosevelt al hacer esto? ¿Qué es una silla? ¿Qué es un sillón? Bueno, es una estructura que tiene que tener cierta materialidad para sostener con dos elementos funcionales, es decir, las asentaderas y la apoyatura de la espalda. Eso es lo que necesita una persona para estar sentada. Bueno, yo puedo empezar desmontando un sillón, digamos, victoriano, llegando a la conclusión de que esos elementos, esos tres elementos, son los que configuran y después los materializo de la manera más abstracta posible y logro mediante este procedimiento construir entonces este sillón en madera. Entonces, esta idea de procedimiento, esta idea de abstracción, esta idea de minimalismo, podríamos decir, de someter, digamos, el material a su mínima expresión, es lo que va a caracterizar esta vanguardia, y uno podría encontrar, sobre todo en las casas de estos años, de los años 70 de Peter Eisenman, esta idea de procedimiento, esta idea de empezar, es decir, tener un cubo y empezar a romperlo, o tener un cubo y girarlo otro cubo en 45 grados, es decir, construir un procedimiento casi mecánico que rompa con la lógica tradicional, donde lo material tiene poca importancia, donde lo tectónico tiene muy poca importancia. Ahora, la diferencia entre la arquitectura de Peter Eisenman y la arquitectura de las vanguardias es que esta es una arquitectura del desencanto, es decir, no está detrás de Eisenman la idea de que esto va a modificar la sociedad y va a producir una sociedad mejor, sino que simplemente es una técnica. Y es lo que va de alguna forma a celebrar Tafuri, que no sé si Eisenman y los norteamericanos lo entendieron también, que es decir, bueno, en este estado del capitalismo, en la década del 70, el 80, la arquitectura ya no tiene lugar, la arquitectura como expresión de cambio, de transformación, solo como forma. Entonces este puro formalismo de los arquitectos, los Five de Nueva York, es lo que Tafuri interpreta como la única forma de expresión que la arquitectura tiene dentro de esta sociedad de mercado, ¿no? Ser superflua, ser absolutamente producto, digamos, artístico, autónomo. Y esto, bueno, es lo que pasa y es lo que liga un poco, no casualmente, cuando aparezca el deconstructivismo y todas las tendencias de la década del 90 y bueno, y lo que vino después, hay una relación directa con las vanguardias, pero las vanguardias ya no son, lo mismo pasa en Kohlhaas, ya no son, digamos, vehículo de una revolución que va a venir con el cambio del espacio y va a generar una nueva sociedad, sino que son formas disponibles. Y donde uno puede encontrar, digamos, más que en la obra de Van Desburg, que es
más que nada teórica, y bueno, salvo su propia casa que hace, Van Desburg muere muy joven en 1931, y termina haciéndose una casa en París que tiene muy poco del experimentalismo de las casas de 1923. El que sí realiza algo bastante novedoso es en esta casa Rigden, la casa Schroeder, en Utrecht, donde en definitiva trabaja y juega con los planos, con el color, con la ruptura de la caja arquitectónica, pero que en definitiva tampoco la planta es lo importante. Yo creo que cuando uno ve la planta se desilusiona un poco, no son las plantas de Ray. Me parece que todo está jugado a las superficies de color, a la variabilidad de los objetos que están dentro, ¿no es cierto? Más que en construir una especie de composición con la planta, como vemos en otros arquitectos, ¿no? Y bueno, eso pasa muchas veces con las arquitecturas que usan mucho el tema del color y las texturas, qué sé yo, como la arquitectura de Barragán, que uno ve una planta y dice, bueno, ¿qué es esto? No la tiene que ver en el espacio para ver realmente la riqueza que tiene. Y en esto pasa lo mismo. Y bueno, y lo interesante de todo esto, bueno, Van Desburg hace algunas, además, decoraciones, por ejemplo, esto es una especie de café, cabaret, que hace en Estrasburgo, en el cual empieza a trabajar con la diagonal, y esto va a producir el enojo de Mondrian, que dice que se está apartando totalmente de la idea inicial, y Van Desburg mismo va incluso a incorporar algunas cosas un poco menos rígidas, como en este caso utilizar sillas con respaldo curvo, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón de elementos que no son, el estricto rigor neoplástico del principio. Y bueno, y va a estar esta idea, esta utopía de construir la ciudad neoplástica, ¿no? De construir, bueno, que prácticamente la gramática neoplástica abandone el plano de la pintura y se vaya incorporando a la ciudad, ¿no? También, bueno, esta es la casa esta que hace Van Desburg para sí mismo, digamos, en París, donde ya prácticamente, no sé si por razones, habría que estudiarlo más, de códigos de edificación, pero la casa es mucho más normalita, digamos, que las cosas que había hecho antes. Pero bueno, sigue siendo hasta su muerte, el último número de Steel sale homenajeándolo, y bueno, ahí se termina, y sigue siendo constante en su prédica hacia una arquitectura neoplástica, y va a tener mucha influencia sobre la Bauhaus. La Bauhaus es la gran catalizadora de todas las vanguardias. Gropius, que tiene esta idea de equilibrio y de ser un poco catalizador precisamente, cuando ya tenía armada la Bauhaus en 1919 y tenía toda la rama expresionista y esotérica, ¿no? Donde estaba Itten como el personaje que armaba el curso de ingreso, lo llama también a Van Desburg. Van Desburg, bueno, lo llaman, lo convencen, le alquilan una casa en Weimar para que vaya, y bueno, Van Desburg, que era un dogmático, se va a pelear con Itten, se va a pelear con todos, lo van a echar de la escuela, él va a armar como cursos paralelos a lo que está enseñando en el Bauhaus, y si bien Gropius se ve un poco motivado a expulsarlo de la escuela por lo caótico y complicado que era este personaje, lentamente el lenguaje de la Bauhaus va a ir incorporando muchos de los elementos de la tradición neoplástica, que se pueden ver precisamente en el propio edificio que la Bauhaus construye en Dachau, digamos, algunos años después, donde ciertos elementos de la cultura neoplástica están incorporados. Y si uno mira, digamos, la silla Basili, digamos, hecha en esos años en la Bauhaus, puede encontrar la misma idea de procedimiento, nada más que en este caso es cuero y metal, ¿no? De sintetizar, de abstraer, digamos, los elementos fundamentales que constituyen una silla para luego volver a construir esta síntesis, ¿no es cierto? Eso es bastante fuerte, digamos, ¿no? Y va a pegar, y uno podría hacer una lectura de cómo lo neoplástico se va incorporando a la Bauhaus y va a ser como la base del lenguaje de la escuela. Que obviamente va a ser un gran catalizador, va a tener otras, eh, otras corrientes, pero el neoplasticismo ocupa un lugar central. Bueno, esto es un poco lo que yo
quería plantearles. Volvemos un poco a lo inicial, y simplemente para terminar, ir mostrando, es decir, la idea es ir mostrando las maneras de acercamiento a la arquitectura que tienen estas tendencias, y la importancia que tuvo en ese momento y que tuvo mucho después también, en el momento en que esto fue reconsiderado como una manera posible de construir la arquitectura del presente. Así que bueno, es eso, ¿no? Fer, no, bueno, yo, Cecilia, ¿cómo andás? Gracias por la charla. No, hoy hablaban un poco en el curso, nuestra comisión, que por ahí a veces le da ganas de, no voy a nombrar a nadie, no se preocupen, pero digamos, a veces que se sienten inhibidos, quieren preguntar, pero les da como vergüenza, si va a estar bien lo que van a preguntar o no. Entonces invito a desinhibirnos un poco y a preguntar lo que se les ocurra, porque a veces se inhiben frente a la pantalla y a la hora de preguntar y se quedan con preguntas. Así que nada, un llamado a que participen y no importa, pueden preguntar lo que quieran y estamos acá todos para aprender, así que de eso se trata esto, así que invito a que cada uno pregunte lo que quiera. Sí, toda pregunta es buena y bien recibida, y aún la pregunta más simple da la posibilidad de expresar algo. Bueno, hola, ¿cómo va? Yo quería hacer una consulta. Sí, Fernando, en un momento hablaste del futurismo y cómo empezó siendo como un movimiento simpático que después terminó como en la extrema derecha. Entonces quería preguntarte por qué pensás que estos movimientos como revolucionarios o reaccionarios terminan así, tal vez siendo tan extremistas. Bueno, es el caso del futurismo, porque en definitiva es una... A ver, tiene que ver con la historia propia de Italia y con la formación del fascismo, ¿no? El fascismo empieza a ser una especie de corriente que aglutina muchas tendencias. En origen, Mussolini era socialista, y poco a poco se va inclinando, digamos, hacia una extrema derecha, y además es un fenómeno absolutamente novedoso que nadie puede prever. Incluso si vos tomás la prensa de los años 20-30, Mussolini era visto, como también lo va a ser visto Hitler. Hay famosas entrevistas de la prensa inglesa como un tipo que había traído el orden a Italia y un proceso de modernización. Y el fascismo va a ser siempre muy ambiguo, porque por un lado va a apoyar las manifestaciones artísticas más reaccionarias, por ejemplo lo que hacía Marcello Piacentini, ¿no? que se ve en la EUR, la gran exposición en el 42 que se hace en Roma, esa arquitectura monumentalista, que siempre denomina arquitectura fascista, que acá tenemos ejemplos en la Fundación Eva Perón, en el Monumento a la Bandera, ¿no? Esa retomar lo clásico de una manera más abstracta y al mismo tiempo más monumental. Y por otro lado también el fascismo le va a dar lugar a los modernos, no solamente a los futuristas, sino a los racionalistas. Entonces va a estar Giuseppe Terrani, ¿no? Todo el mundo dice que Mussolini tenía el sifasco, ¿no? Le decía a todos que sí, que estaban dentro de su movimiento y que los quería. Y eran cosas absolutamente contradictorias, muy diferente. Hay alguien que está hablando ahí, no sé. Muy Ay, diferente perdón. muy diferente a Hitler, que desde siempre fue contrario a toda forma de modernidad y dijo siempre que la arquitectura moderna era un arte degenerado, producto de los judíos y los negros y todas las fuerzas destructivas de la gran tradición, disparates de esa índole. Incluso organizó una exposición de arte degenerado, juntando todas las obras de vanguardia que las paseaba por Alemania para que la gente viera a dónde había llegado el arte en la época de la República de Weimar, ¿no? Es una cosa delirante. Pero es cierto, bueno, en el caso del futurismo es muy especial, y yo creo que es casi el único ismo que se vuelve reaccionario y se va a ligar a un movimiento de derecha. Va a pasar algo distinto en Rusia con los movimientos, digamos, de vanguardia, que en principio se van a sentir intérpretes de la revolución, y después, con el andar del tiempo, sobre todo en la época de Stalin, van a ser interpretados como movimientos
neoburgueses que no interpretan el gusto de las masas y que a las masas les gusta la arquitectura clásica, va a decir Stalin, entonces los echa a todos y manda a construir, lo vamos a la clase próxima, una arquitectura también monumental que se parece mucho a la de Hitler y la de Mussolini, ¿no? Casualmente, ¿no? O sea que el Bueno. caso de Mussolini, porque por ahí uno como que asocia a los dictadores con la censura, y él como vos dijiste algo como que decía que hacía todo, era como medio... Es muy raro porque Recta. grandes edificios, ejemplos de la arquitectura moderna de la segunda posguerra, como la Casa del Fallo en Como, es el programa, es una casa, digamos, una especie de cuartel político de los fascistas, pero con una arquitectura moderna extraordinaria. Por eso es que en Italia, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, va a haber cierta resistencia a retomar el lenguaje moderno, porque lo asocian con el fascismo, ¿no? Es muy Sí, como interesante, que lo con vamos a mala ver. prensa, digamos. ¿Cómo? Con mala prensa en ese momento. La arquitectura moderna, con esa asociación, digamos. Claro, claro, y bueno, va a aparecer Bruno Zevi, que es el tipo que va a decir, no, en realidad en Italia lo que tenemos que rescatar es a raíz del organicismo, no el racionalismo que está identificado con el fascismo. Ahora, un comentario, puedo hacer un comentario. Una cosa que me es interesante del futurismo que después se ve en el fascismo es la glorificación de la guerra y de la muerte, ¿no? Sí. Es decir, los partidos en general socialistas eran pacifistas, ¿no? De hecho, una de las consignas de ¿cómo se llama?, del Partido Comunista o del Soviet era poner fin a la guerra, ¿no? Es decir, paz, Sí. la consigna era paz, pan, trabajo. Ahora, a mí me llama la atención, por ejemplo, en el caso personal, mi abuelo fue a combatir, siendo italiano, viviendo en Argentina y trabajando en Argentina, fue de voluntario a combatir a Italia contra, obviamente, Austria-Hungría, ¿no? Que era la frontera justamente de combate de la zona alpina, que yo entiendo que, digamos, es como contradictorio, porque normalmente los socialistas decían, estamos siendo carne de cañón de una guerra imperialista, de capitalistas o de lo que fuera, o de intereses que no son los intereses de los trabajadores, y para los socialistas eso era anatema. O sea, es algo raro que habría que estudiarlo mejor, pero ¿por qué Sí. muchos socialistas finalmente adhirieron a estos programas militaristas, ¿no? Que obviamente después son los que tiene el fascismo, porque uno toma, por ejemplo, la casa del Balila, el Balila fascista, que era como el equivalente a lo que después Hitler va a hacer con las juventudes, la Hitlerjugend. El Balila era el muchacho adolescente que estaba armado con un fusil, ¿no? Una caramañola y un morral, y de alguna manera iba a defender ese proyecto político, ¿no? A sangre y fuego, ¿no? Y o sea, el Balila era una institución, porque era justamente lo formaban, no, porque la juventud hitleriana inclusive la fogonearon al final para defender lo indefendible, pero el fascismo lo fue construyendo esta juventud activa, ya desde los primeros años, antes de entrar en guerra, mucho antes de entrar en guerra. Piensen que el fascismo gobierna del 22 en adelante, ¿no? O sea, hubo muchos años de paz en Italia. Muchísimo más que Hitler, y además se va como conformando, yo creo que, bueno, Hitler toma el modelo, pero el fascismo va conformando sus características a lo largo del tiempo, se va haciendo cada vez más nacionalista, reaccionario, lo que es visto en principio como una especie de ruptura con el régimen, con la monarquía y una especie de Estado parlamentario decadente que había llevado a las crisis de la guerra y qué sé yo. Bueno, ellos venían a reproponer un mundo nuevo, incluso todo en la política, el hecho de hacer el Estado corporativo, ¿no? Dividido por oficios, más que el Estado armado por ciudadanos que votan por el poder, sino que hay una representación no de diputados, sino de representantes de todas las actividades, ¿no? Bueno, es una cosa absolutamente nueva, que nadie sabe para dónde va a salir, y bueno, finalmente sale muy mal. Entonces que es interesante cómo, por ejemplo, en Argentina, el Partido Radical en el año 20, en la época de Alvear y después
simpatizaba con el fascismo muchos sectores, o sea, porque veían en cierta forma la lucha que el radicalismo hacía, que era la, ¿cómo se llama?, la causa contra el régimen nefasto de conservador, o en todo caso, contra la causa, que era la causa justamente radical. De alguna manera tenía esa relación un poco con lo que dice Fernando, de que, digamos, era contra la monarquía parlamentaria falsa, este movimiento, es decir, había algo, piensan que el radicalismo no casualmente surge de una revolución, la de 1890, ¿no? Sí, y incluso siguió habiendo en el mismo fascismo grupos más hacia la izquierda, ¿no? Que eran como la izquierda del fascismo, que simpatizaban con algunas ideas que no eran tan reaccionarias. Es muy raro. Sí. Puede ser entonces Sí. que las puertas abiertas del fascismo hacia las vanguardias sea más que por entenderlas como el futuro o el mundo nuevo que proponen, sea como una oposición al régimen y al arte clásico. O sea, Claro, las agarraron porque era la contra de lo que contra ellos luchaban, por un enemigo común, ponele, por decirlo de alguna forma, y no por creer en lo que esa vanguardia propone o dice. sí, eso en parte es así, pero por otro lado, el mismo Marinetti va a ser uno de los redactores del manifiesto fascista inicial, y hay ciertas cosas que tiene el futurismo que se acomodan muy bien, ¿no? Por ejemplo, como decía Eduardo, la glorificación de la guerra como la única higiene del mundo, bueno, el Estado, digamos, el Estado italiano como un Estado que llega tarde al colonialismo y hace una serie de guerras horribles en África durante la década del 20 y 30 para ocupar, qué sé yo, Abisinia y un montón de Libia, eran países africanos muy, muy pobres, usando armas químicas, realmente una cosa espantosa. Y eso está dentro del espíritu futurista. Así, el futurismo tiene dentro un germen también reaccionario. Cuando ese manifiesto dice, estamos contra el feminismo, ¿no? Eran absolutamente machistas, ¿no es cierto? Entonces, eso mucho de libertario no tiene, ¿no? Porque me parece que ahí está también como base la figura de Nietzsche, ¿no? Que fue muy importante tanto para Hitler como para todo, o sea, para Mussolini, y lo que Nietzsche proponía, digamos, como una especie de liberación digamos, de las ataduras, aquellos hombres que eran superhombres, digamos, que estaban más allá del bien y del mal, como diría Nietzsche, es un poco un argumento que van a usar estas tendencias reaccionarias, es decir, nosotros somos, digamos, los que vamos a construir el nuevo superhombre y tenemos que dar cuenta de esta sociedad digamos, decadente, débil, ¿no? Entonces tenemos que imponer la fuerza de aquellos que tenemos más poder, que tenemos más fuerza, ¿no? Sobre el resto, y esto no es injusticia, sino que es la realidad, un poco así. Y en eso el futurismo se acomodaba muy bien, ¿no? Yo no quisiera fogonear con la vaca sagrada de la facultad, que es Le Corbusier, ¿no? Obviamente, pero en relación al, no me acuerdo del último aniversario, ¿no? Hubo un aniversario en 2015, Sí. claro, sí, en 2015, porque se cumplieron 50 años de su muerte. Se publicaron, por ejemplo, un libro, ahora no me acuerdo el autor, se llama Un fascismo francés, se pregunta, y hubo una serie de trabajos académicos justamente donde trabajaban realmente estas ideas, porque, digamos, el fascismo como tema italiano, como decía Fernando, se expandió no solamente a Alemania, sino, por ejemplo, a Estados Unidos, que había también un partido fascista, a Chile tenía un partido nacional socialista muy temprano, y a varios países, Bueno, como podemos decir Francia, que el peronismo bueno, también el peronismo del 45 tomó muchas cosas del fascismo. Eso es bueno, así. España, por ejemplo, en España, tempranamente, en 1923, hay un personaje que se llama Primo de Rivera, que vendría a ser como un Mussolini español, que con la anuencia del rey Alfonso XIII, organiza una dictadura que va a ser muy admirada acá en Argentina, inclusive. Y el problema es que, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia con Le Corbusier? Le Corbusier
dice, no, arquitectura o revolución. La revolución trae la muerte, trae la miseria, ¿no? No, la arquitectura, o sea, se puede, digamos, porque él ve que hay un mundo injusto y cómo salir de ese mundo injusto. Uno podría ser un proceso revolucionario. Ya se había visto en la Unión Soviética, que derivó en una guerra civil, ¿no? Con, bueno, una sangría importante. Entonces, Le Corbusier, digamos, no está de acuerdo con la guerra, ¿no? Es decir, él dice, cañones, municiones, no, habitaciones, ¿no? Es decir, de cañón, de munición, no, de logis. Es decir, eso está constantemente en el Le Corbusier. El famoso Arquitectura o Revolución, que es uno de los capítulos de Hacia una arquitectura, es justamente, termina diciendo, la revolución puede evitarse, ¿no? Sí, es un Es tecnócrata. una utopía. Claro, El policía es un tecnócrata, es decir, un tipo que está buscando quién pueda hacer cumplir su sueño y que cree que la técnica va a transformar el mundo. En ese sentido tiene bastante que ver con otras vanguardias, ¿no? Es decir, que, bueno, mediante la técnica, mediante la transformación del hábitat, yo voy a generar un mundo mejor, ¿no? Y bueno, reaparece con las tecnoutopías en los años 60. Sí. De cierta forma, ¿no? Bien, ¿alguien más quiere preguntar algo? Nos quedan 3 minutos. Yo simplemente quería agregar que revisen, si van a rever el teórico, y no sé cuánto mejor o peor lo expliqué, esta idea de cómo son las técnicas de proyecto del neoplasticismo, ¿no? Cómo estas ideas están en la base de muchas cosas que se van a desarrollar después, ¿no? Y esta cosa de las vanguardias de hacer un proceso de síntesis, ¿no? Llevar es decir, abstractizar, digamos, los elementos tradicionales para, a partir de allí, con un procedimiento determinado, volverlo a reconstruir, ¿no? Eso es un poco lo vamos a desarrollar también cuando hablamos de los rusos. Muy bien. Bueno. Vamos, Omar, me parece. ¿Nadie tiene una duda? Sí, creo que terminamos. Bueno, nos saludamos, finalizamos acá la grabación. Bien. Nos vemos.